Fraternos saludos, soy Andrés Albuja Batallas, analista económico. Vamos a realizar un análisis muy sucinto sobre el Ecuador del 2021, la economía, la política, la ruta alterna de gobernabilidad. ¿Qué puede hacer Guillermo Lasso en su nuevo gobierno? Bueno, existen 4 pandemias, 4 ejes que debe combatir: COVID, corrupción, cogobierno, crimen organizado. Tenemos una crisis de gobernabilidad por cooptación de poderes. En la Asamblea Nacional existen varias fuerzas que no logran concatenarse y que existe mucha pugna, ¿no? Estoy hablando de UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo. ¿Cuál es la vía alterna? La consulta popular para combatir el crimen organizado y corregir el sistema económico en Ecuador. El mapa político regional está en riesgo. El socialismo del siglo XXI está en riesgo de tomarse Perú con Castillo, Chile, la Asamblea Constituyente, con corte de izquierda. Es muy probable que exista ese riesgo de una constitución al puro estilo venezolano o ecuatoriano incluso. Colombia, luego de la crisis con Duque, el retiro de sus medidas, de sus proyectos de ley, pero ya deja heridas sociales y un camino listo, preparado para que llegue Petro al poder. Petro, socialismo del siglo XXI, financiado por grupos del crimen organizado transnacional. Y bueno, Argentina, que regresó el kirchnerismo, Fernández, sí, como presidente, vicepresidente. Y el tema es que eh, se le fue de las manos la situación a Macri en Argentina y retomó el socialismo del siglo XXI con todo su esquema de corrupción. No hay que cometer errores de la derecha en América Latina. Eso pasa una factura social en urnas. Recordemos que el 5% del PIB mundial es producto de lavado de dinero, dinero sucio, crimen organizado, corrupción, narcotráfico, todas las tipologías de delitos que existen, ¿no? Según la United Nations Office on Drugs and Crime. Ecuador tiene un 35% de personas privadas de libertad por causas de narcotráfico y crimen organizado. Existen 70.000 millones de dólares de pérdidas en Ecuador por corrupción en 14 años, a promedio de 5.000 millones de dólares por año, ¿no? 5% del PIB en cada año prorrateado en los últimos 14 años, ¿no? Pactos, repartos, agendas partidistas, todo esto crea un ambiente de una falacia de gobernabilidad. Existen vías alternas. De manera categórica, la consulta popular. La Asamblea Nacional que entre 3/4 partes, más o menos, otras 2/3, 3/4 partes, tiene cooptado el poder por grupos políticos de izquierda y de extrema izquierda. Estoy hablando de Pachacutic, UNES, IDE, ¿sí? Y bueno, la derecha queda fuera de esa mayoría. Eso le da muy poco margen de maniobra, nulo margen de maniobra a través de la Asamblea Nacional al Ejecutivo. Henry Krofle no fue elegido, eligieron a Guadalupe Llori de Pachacutic, también se repartieron vicepresidencias entre Independientes y Creo e ID, y bueno, declaraciones que han habido en estos días de líderes indígenas. También la Asamblea no se puso de acuerdo en la designación de Javier Rubio y Marco Antonio Llerena para secretario y prosecretario de la Asamblea Nacional, después de haber designado presidente y vicepresidentes en la Asamblea. No se han conformado las mesas, no se han podido poner de acuerdo para designación de secretario y prosecretario, ¿no? Rafael Correa admite un acercamiento con Jaime Nebot. Recordemos también otro factor. Vemos ahí a Jaime Durán Barba como hombre fuerte de confianza que asesoró a Guillermo Lasso. Sin embargo, este le ayudó a llegar a Macri al poder, pero no le ayudó a sostenerse. Se durmió en los laureles Macri, lastimosamente, y eso le pasó factura. Se quemó tiempo valioso, el pueblo se puso en contra de él porque era una situación inviable económicamente. Ahora, el caso de Ecuador es no solo una crisis económica, sino también una crisis sanitaria. Entonces, es una lucha contra el reloj, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Amenazas y debilidades son las conclusiones, ¿no? Falta de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, es fraccionada. Hay pactos, repartos, hay crimen organizado, política, poderes fácticos, ¿sí? Son primos hermanos, son siameses entre política, entre crimen organizado, entre narcotráfico, corrupción, ¿sí? Hemos visto eso durante los últimos años. El asesor Jaime Durán Barba, como digo, la experiencia de fracaso con Macri en Argentina y la crisis sanitaria, crisis económica que puede generar un deterioro acelerado en la aprobación del presidente aquí en Ecuador. Eso debe tenerlo muy en cuenta el presidente Guillermo Lasso.
Las oportunidades, una vía alterna, aliados, consulta popular, cooperación internacional y dólar. ¿Cómo? Dólar es lo más popular que existe, le ha dado estabilidad al país. La cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico, y eso lo voy a explicar más adelante, ¿no? Con la base constitucional respectiva. Bueno, un poco de estadísticas, la crisis sanitaria en Ecuador es muy fuerte, tenemos alta mortalidad y baja tasa de vacunación. Mortalidad que bordea el 5%, liderando lastimosamente ese indicador en la región, la tasa de mortalidad frente a los contagios, ¿no? Casi el 5%, en otros países es el 2-3%, Ecuador es alta, ¿no? Mientras que la tasa de vacunación es baja, no llega ni al 8% de la población, cuando en otros países vecinos están al 20%, 30%, hasta 60%, como Colombia, Chile, Argentina y otros países, ¿no? Están realizando un tema de vacunación mucho más efectiva. La Constitución, el artículo 147, numeral 14, faculta al presidente para la convocatoria a consulta popular en casos, requisitos y previstos en la Constitución, ¿no? La reforma constitucional, el artículo 441, el artículo 444, hay la figura de enmienda y de reforma parcial, ¿no? Debe aprobar esto por referéndum también. La Corte Constitucional debe calificar el procedimiento previsto, bueno, y hay una experiencia de lo que hizo Lenín Moreno con el 7 veces sí en el año 2018, ¿no? Ecuador puede ir por esa vía sin quemar tiempo, sin esperar gobernabilidad a través de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué artículos se puede reformar? El artículo 5, que prohíbe el tema de bases militares, ¿no? A pretexto de una soberanía territorial, prohíbe el establecimiento de bases extranjeras. Por eso se expulsó la base de Manta, luego de la Constitución del 2008 de Montecristi. El artículo 283, que habla que el sistema económico social y solidario debe ser una figura de social y sostenible, ¿sí? Para que exista una sostenibilidad en las finanzas públicas, en la economía, siempre con una misión social, la economía, hay que partir de eso, ¿no? Pero con una viabilidad. Ecuador recurrió a un endeudamiento agresivo, a una inversión pública agresiva, sostenida en deuda cara, y eso le generó tremendos baches fiscales y generó mucha corrupción, ¿no? Y el artículo 303 de la Constitución, que es arma de doble filo, que si es que llega un presidente totalitario, pues tiene en sus manos las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera como facultad exclusiva en la función ejecutiva. Entonces, hasta el propio dólar podría estar en riesgo si es que viene una persona que concentre ese poder y que quiera realizar mecanismos monetarios paralelos, ¿no? Eso es realmente de cuidado y debe reformarse. Una tabla de indicadores de Ecuador por semáforos, vemos en amarillo, en rojo, ¿no? La mayor parte en rojo, alta corrupción, una economía reprimida, no hay libertad económica, hay una baja competitividad global y hay un alto riesgo país, ¿no? En comparación a países de la región. Ecuador en dolarización desde el año 2000 al 2020. Las fortalezas, la moneda estable que produjo control de la inflación y un crecimiento económico estable, ¿no? Estabilizó precios y también logró estabilizar la economía, un crecimiento económico estable, alrededor del 3-4% el promedio de inflación y de crecimiento económico en ese periodo de tiempo, ¿no? En estos 20 años de dolarización. ¿Cuáles son las debilidades? Pues alta deuda pública, como digo, el correísmo contrajo mucha deuda pública agresivamente, muy cara para realizar inversión pública, pero inversión pública con sobreprecios, ¿no? Pérdidas por 70.000 millones de dólares. Y bueno, esas pérdidas acumuladas por corrupción y la deuda pública prácticamente se igualan, ¿no? En estos años. Es decir, que sin corrupción ya podríamos haber pagado la deuda pública total. Así de grave es la situación. Los efectos positivos de la dolarización: decrece la tasa de inflación, sube el Producto Interno Bruto, se estabiliza y va subiendo, ¿no? Eso en general. Y bueno, por factores, aquí hay una tabla en general. Por ejemplo, la inflación en Ecuador antes de la dolarización del año 1960 al 2000 fue en promedio 24%, en cambio del 2001 al 2020 en promedio 5%, ¿no? Y en el mundo, en ese periodo de tiempo, 2001-2020, la inflación en el mundo fue 3.5%, cuando en el promedio del año 60 al 2000 vemos un factor en el mundo de tasa de inflación de solo el 7%, es decir, nosotros, ¿qué teníamos? Igual por semáforos, ¿no?
un factor de 3 veces la inflación frente al promedio del mundo antes de la dolarización. Pero ya una vez dolarizado bajó, ¿no? Ya no es 3 veces ese factor de la inflación, sino solo 1.6. Baja a la mitad de ese factor. ¿Qué más? El crecimiento del PIB mejora de un factor de 1 frente al promedio del mundo del año 60 al 2000. En cambio, del año 2001 al 2020 sube a 1.23 Ecuador, ¿sí? Mejores ostensiblemente. Entonces, son efectos de la dolarización, efectos positivos. Bueno, Ecuador está con cifras económicas en rojo, 11% de contracción económica, 20% de contracción de la recaudación tributaria, 2% de ingresos petroleros bajó en el año 2020 por efecto pandemia, 65% de relación deuda-PIB, tenemos 45% de pobreza multidimensional, 10% de necesidades de financiamiento anuales como porcentaje del PIB. Todo esto es muy fuerte, ¿no? El narcotráfico mundial, vemos Colombia, México como epicentros mundiales, ¿sí? Ecuador también es base de esas operaciones, lastimosamente. Los 10 primeros grupos criminales del 2019, ELN, Primer Comando de la Capital, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros. México exporta carteles en el mundo, Ecuador no es ajeno a esa realidad. Tasa de homicidios, vemos que los países en donde más se alinea en el socialismo del siglo XXI y que contamina el crimen organizado a la política, países como México, Colombia, tenemos Venezuela, ¿sí? Es donde más violencia existe, ¿no? Más tasa de homicidios. Las rutas de narcotráfico en Ecuador, bueno, las aprehensiones de drogas crecen exponencialmente después de sacar a la base de Manta de Ecuador. Cuando se le expulsó por la nueva constitución que prohíbe las bases extranjeras, pues subió el narcotráfico. La corrupción, el socialismo del siglo XXI, que provoca narcoestados, un mapa político regional en riesgo, Chile, Perú, Colombia, están por contaminarse ya oficialmente con presidentes financiados por estos grupos. Casos de corrupción, bueno, aquí hay 20, pero son más de un centenar en el caso de Ecuador. El caso de reparto de hospitales nace precisamente en la política, ¿no? La exministra Romo como centro que repartió esto con asambleístas, ¿no? Entonces la Asamblea Nacional es un foco de corrupción. Casos sobornos, existencia de sentencia ejecutorial. Eso entre otros factores. Así que, en resumen, Ecuador le conviene consulta popular, tiene un gran aliado que es el dólar, ¿sí? Y el presidente puede aprovechar esa figura constitucional de la consulta popular para que no tenga esa crisis de gobernabilidad que existe en la Asamblea por esa fragmentación y que siempre se busca espacios de poder. Puede irse por la vía constitucional y no desgastarse en tiempo, que es urgente los cambios que necesita Ecuador sin que se desgaste su imagen y sin que regrese al socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.